Advertencia: las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan en lo absoluto la postura del Instituto Politécnico Nacional ni de la Fonoteca Nacional. Lo hallé en un mercado con su meca descargando un carro. Le dije: padrino, lo andaba buscando. Se echó un trago de vino y se quedó pensando. Me dijo un favor a pedirle, ahijado, que a Naiden le cuente que me ha encontrado, que yo ya no quiero volver para allá, al fin ya no tengo ni a dónde llegar. Murió tu madrina, la Trinidad, los hijos crecieron y ¿dónde están? Perdí la cosecha, quemé el jacal, sin lo que más quiero nada es igual. Sin lo que más quiero, ¿qué más me da? Cobija y sombrero serán mi hogar. Por eso mi ahijado regrese en paz y a Naiden le cuente que estoy acá. Quedamos de acuerdo, lo dejé tomando. Yo encendí un recuerdo y me lo fui fumando. Me pareció verlo en su verde monte, sonriéndole al viento y al horizonte, haciendo una mueca pa' ver pasar la mancha de garza rumbo al palmar. Jacinto Zenobio, Jacinto Adán, si en tu paraíso solo había paz, yo no sé qué culpa quieres pagar aquí en el infierno de la ciudad. Bueno, como acabamos de ver, tomamos la decisión de iniciar con este video donde dos de nuestros invitados, Israel y Antar, acompañan a Amparo Ochoa. Bueno, antes de empezar, muy buenas tardes, bienvenidos todas y todos. A nombre de Francisco Rivas Mesa, director general de la Fonoteca Nacional, les damos a todos la más cordial bienvenida en este tercer ciclo de conversatorios que estamos llevando a cabo aquí en la Fonoteca Nacional. Debo decirles que el arranque de este ciclo fue en el Politécnico hace un mes, en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Ahí tuvimos este primer conversatorio de la canción política,
Y en esta ocasión, con este inicio, vamos a dedicarle el conversatorio a Amparo Ochoa. Como ustedes saben, este proyecto lo venimos realizando ya desde hace 3 años. Es una iniciativa de Margarita Cruz, aquí estás, Margarita Cruz y Antar López, que decidieron hacer esta propuesta y conjuntarla con lo que veníamos haciendo aquí en la Fonoteca Nacional relacionado con la canción política. Este evento, que tiene fundamentalmente 2 objetivos: uno, propiciar un encuentro con los protagonistas de este movimiento, de esta corriente musical, y por otro lado, tener la posibilidad de realizar un registro audiovisual que sirva a la construcción de la memoria de este movimiento y de la propia historia de la música mexicana. Como son bastantes nuestros invitados, afortunadamente, a los cuales les damos la más cordial bienvenida, hicimos un pequeño texto para presentarlos. Nuestros invitados al conversatorio de este día, dedicado a la memoria de Amparo Ochoa, son protagonistas sobresalientes de la canción política en diferentes aspectos, ya sea que tuvieran una cercanía artística con ella, o la similitud de intencionalidad de su trabajo, o la recopilación, registro y difusión de aspectos relevantes de la vida de esta cantante. Todas y todos nuestros invitados han desarrollado una destacada carrera artística propia que por sí mismo enriquece significativamente la historia de la canción política en México. Pero este día han accedido generosamente a venir y contarnos y compartir sus vivencias y puntos de vista sobre Amparo Ochoa, no solo desde el pasado reciente, sino también desde una perspectiva actual. Por ello, más que tener una apretada semblanza de la trayectoria de cada uno de ellos, que dejaría fuera aspectos muy importantes de su trabajo, hemos preferido que nos compartan elementos preponderantes de su paso por este ámbito artístico. Expresamos por ello el más cumplido agradecimiento de la Fonoteca Nacional, del Instituto Politécnico Nacional y de Antar y Margarita, a nuestros invitados: Amelia Escalante, bienvenida, gracias por estar acá. Anastasia Escalante, Maranda, Isaac Ramírez, bienvenido, gracias. Ramón Sánchez, gracias por estar acá. Y a Modesto López, director del documental Se me reventó el barzón, que dedicó a Amparo. Muchas gracias. Y les cedo la palabra a Antar López, quien va a conducir esta misa. Dejo aquí este micrófono. Gracias, Víctor. Gracias a todos ustedes por su presencia. Todavía nos quedan un par de días, 3 tal vez, del mes en donde se ubica el Día Internacional de la Mujer. Por eso fue que los organizadores del evento decidieron ponderar la presencia y la imagen de una de las más destacadas personalidades de la canción política en México, junto con muchas otras. Solo para mencionar algunas: Concha Michel, Judith Reyes, Carmina Canavino, Margarita Bauche, Emilia Almazán, Maggi Bermejo, Eugenia León, Tania Libertad, Guadalupe Pineda, Margarita Cruz, Mayra, que junto con Mailo conforman el grupo de los Nacos, y muchas otras más que le han dado vida y han enriquecido este movimiento. Debo decir que estamos en la sala Tomás Stanford, que para muchos de nosotros, si no es que para todos, de hecho para todos, aunque no lo sepamos, es un personaje fundamental porque dedicó su vida en México a la recopilación, resguardo y registro de la canción popular mexicana. También por eso rendimos un reconocimiento a Henrietta Yushchenko, pionera de esta labor de recopilación
y registro. Así que estamos en plácemes por todo ello. Esto va a ser, a diferencia de los anteriores, más un conversatorio, efectivamente, como lo idearon Margarita Cruz, Margarita Sosa y Víctor Heredia de la Fonoteca, porque yo le voy a pedir a Modesto que abra la conversación con algunas generalidades y luego cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, va interviniendo como se les pegue la gana. Si acaso hubiera un cúmulo de manos levantadas, y esto es metafórico, entonces yo intervendría. Alguno de ellos o alguna de ellas ha preferido traer un texto, bueno, pues adelante. Y dicho esto, quiero comentarles enfáticamente que hay una libreta que Margarita ha dispuesto ahí en una mesita afuera para que todos ustedes anoten sus nombres, sus correos electrónicos, sus teléfonos y que podamos invitarlos a los próximos conversatorios como siempre lo hacemos. Lo más importante de esto, más allá incluso de la muy importante presencia de todos ustedes, es, como lo ha dicho Víctor, que esto queda registrado en audio para la Fonoteca y en audiovisual para el Instituto Politécnico Nacional. Termino diciendo que ya el primer conversatorio está subido en las redes del Politécnico, todos ustedes pueden tener acceso a él, y mañana mismo estará subido el segundo. Y así, el último viernes de cada mes, iremos subiendo estos registros. Pronto esperaremos de la Fonoteca el excelente aviso de que también ustedes podrán venir a la Fonoteca a escuchar la parte de audio. Así pues, y sin más, dejo el micrófono a Modesto López. Bueno. Buenos días a todos. Bueno, yo me imagino aquí esa época en 1945, un lugar que se llama Costa Rica, Sinaloa, que parecía que es otro país, no, pero Costa Rica, Sinaloa, una localidad cañera, fundamentalmente en aquella entonces, donde llega la familia de la que serían después los padres de Amparo Ochoa a establecerse para trabajar en un ingenio azucarero. Ahí llegan esta gente, este grupo de familia, y nace ahí precisamente en esa época, en el 46, nace el 29 de septiembre de 1946 Amparo Ochoa Castaños, conocida después como simplemente Amparo Ochoa o Amparito, como le decíamos mucho. Ella en ese vivir, en ese transcurrir de la vida, escucha evidentemente de su infancia el canto, la voz, el gusto por la música de su padre, de Don Chano. Don Chano es la que la va nutriendo de esa forma de reunirse después de las jornadas de trabajo. Yo me la imagino ahí sentados en el calor de Sinaloa, y el padre cantando canciones después de largas jornadas laborales. Ahí se reunían todos los hermanos, eran como 10 hermanos que participaban en esas tertulias nocheras. Y claro, Amparo ahí empieza a sentir ese canto popular. El padre además tenía un conocimiento de la música tradicional importantísimo, una buena memoria, tocaba el acordeón, tocaba la guitarra, y eso a ella le va penetrando, la va conformando para hacer lo que después tomaría como rumbo definitivo en su vida. Aunque anteriormente, y ya en la juventud, fue maestra. Ella fue maestra rural, trabajó en una escuela que se llamaba la Villa Ángel Flores, y era muy llamativo porque decía mucha gente que sus clases, ella terminaba cantando las clases que normalmente eran las clases que eran muy serias para los alumnos, y los alumnos disfrutaban enormemente porque eran casi clases de una gran calidad didáctica, pero también de una participación y una bella voz que escuchaban y disfrutaban los niños. A tal punto que en las fiestas que se hacían en las escuelas, normalmente los padres asistían, muchos de los padres, no a lo mejor por las madres, por
acompañar a los hijos, sino para escuchar a Amparo Ochoa, la voz de Amparo Ochoa. Esa voz que fue llevada por el padre, que lanzaron los concursos, que le permitieron ganar concursos en su natal Sinaloa. Hay una cosa interesante. ¿Cuál es el cambio que se produce de Amparo Ochoa para tomar la determinación desde ese lugar de Sinaloa, donde era ya una cantante joven reconocida pero no profesional, amateur? Hay un paso que ella decide, que determina que la tengamos hoy sentado aquí nosotros con ella, que está, aunque se fue, que sigue estando en nosotros. ¿Qué fue lo que lo determinó? Hay un hecho que yo traté de investigar en su momento, porque hay muchas definiciones que la hermana aportó. Ella tenía un pequeño romance, un romance interesante con José García, que era un vecino del lugar, que era de la familia, amiga de la familia de Amparo Ochoa, y él la induce, él le dice que hace ahí una mujer como ella que canta, que él se va a ir a estudiar plástica y pintura en la escuela de San Carlos. ¿Y por qué no tomamos la determinación, nos vamos juntos y tú te enfrentas con tu realidad de la música, que ese lugar es el tuyo, que tienes que participar, porque ahí están los grandes cantantes, los cantores que cantan canciones latinoamericanas con compromiso, con sentimiento? Y José García la embarca en este proyecto, llegan juntos a la Ciudad de México. En algún momento dicen familiares que José García influyó mucho ideológicamente en el cambio de Amparo, aunque Amparo tenía ya un sentir por las razones justas, por la lucha justa y contra la injusticia que se establecía en algunos lugares, contra la injusticia al pueblo, ¿no? Ella llega a la Ciudad de México con esta idea y se empieza a vincular con el movimiento de cantores que había en aquella ciudad. Eso ocurre allá por el año 77 aproximadamente, ¿no? 77. Ahí conoce a Manuel Ojeda, conoce a Oscar Chávez, se empieza a vincular. Gavino asiste a una de sus... Ya entonces trabajaba en Las Peñas, en una de las peñas llega Gavino, que en ese momento no se lo conocía, ni se sabía qué componía ni qué hacía, y ella lo invita a que suba a cantar en la peña, y Gavino canta y le da a conocer en aquel entonces La Maldición de Mariche, que es la primera en grabar esa canción, que repercutirá en toda América Latina, esa canción de La Maldición de Mariche. Me recuerdo, por ejemplo, cuando fue el conflicto de las Malvinas de Argentina, esa canción, en la voz de Amparo y en la voz de Gavino, se difundía por las radios. Los mismos atorrantes de asesinos militares que capitalizaban la lucha de las Malvinas pasaban esa canción por radio para levantar el patriotismo argentino, La Maldición de Mariche. Esa canción fue grabada inclusive por grupos uruguayos, por grupos chilenos, por distinta gente se difundió esa canción de la de Maldición de Mariche. Su canto permanentemente, para mí, Amparo Ochoa era un ser, como yo digo, de mucha gente que si no existiera tendríamos que inventarlos, esos personajes, para hacer más rica nuestra vida. Amparo enriqueció nuestra vida. Amparo, con su canto y su forma de ser, su actitud frente a la vida, nos permitió a nosotros, a muchos de nosotros, ser un poco mejores de lo que queríamos ser. No sé si lo logramos, pero por lo menos tratamos de seguir los pasos de gente como Amparo, como Oscar y otros compañeros como el Negro Ojeda y otras compañeras que hubo, como me mencionaba, Concha Michel, el ejemplo de lo que significó, de lo que significaron todas estas mujeres Tegua y otra gente. Entonces, Amparo para mí significa además la voz de una compañera, en este caso mujer, que se levantaba. Era impresionante. El hermano dice en algún momento, Amparo nunca tuvo miedo. Y es verdad, yo la vi en situaciones muy difíciles, en la revolución nicaragüense, en la lucha del pueblo salvadoreño, cantando frente a los militares, rodeándola, y sin temor a nada, enfrentando y acompañando las luchas sociales, los campesinos de Veracruz, las huelgas que se producían en el país, y al mismo tiempo criando dos hermosos hijos, Isaac y Amparo Ochoa, y María Inés. Realmente una mujer que cubría todo, cocinaba, le encantaba, tenía un gusto especial por conocer al pueblo. Es una cosa
que a veces nosotros saltamos etapas, vemos una persona tejiendo y no nos detenemos a ver qué es lo que teje o cómo cocina. Amparo, ella era tipa metódica, una tipa que iba y cuando veía a alguien así se detenía para ver cómo hacía el pan, la levadura, cómo metía la levadura, cómo tejía, cómo iban esos hilos, y la disfrutaba y aprendía. Era una caja de resonancia impresionante que luego transmitía en su voz y en el canto. Amparo era eso, era el pueblo, era una parte de este pueblo mexicano extraordinario. Y así era en toda América Latina, donde nos tocó estar en Ecuador, en Argentina, en distintos lugares. Amparo, con su simpatía y su canto y su forma sencilla de decir las cosas y su forma dulce de decir las cosas, enamoraba hasta los enemigos. Esta era nuestra querida Amparo. Su voz, evidentemente, trascendió las fronteras de México por prepotencia de trabajo, porque ella así lo definió, enfrentándose a veces a cosas muy injustas en cuanto a los espacios y a los lugares, según los gobiernos de turno que teníamos en este país, en México y en distintos lugares. Me acuerdo siempre que me decía un compañero del Quinteto, yo no conocía a Amparo, decía, pero fuimos a El Salvador, llegamos a El Salvador, en plena guerra. Ahí vamos a cantar Quinteto de Tiempo y Amparo Ochoa dice. En esos momentos llegan los organizadores y dice, llegaron los militares, rompieron el escenario, retiraron todas las sillas que había para el público, en un lugar para 3.000 personas, y reprimieron al público. ¿Quieren ustedes cantar? Todavía queda un micrófono y a lo mejor recuperamos un poquito de luz. Entonces el quinteto le pregunta a Amparo, ¿qué opinas, Amparo? Por supuesto, acá venimos a cantar. Y si reprimieron al pueblo, vamos a enfrentarlo para que a ver qué pasa. Y así fueron Amparo Ochoa y quinteto con un microfonito, según cuenta arriba del escenario, acomodando las pocas sillas que quedaban con vida. Y ahí Amparo, la voz de Amparo resonó en medio de ese pueblo salvadoreño, de la lucha que lamentablemente ahora nos fue traicionado, pero que bueno, que en su momento cumplió una etapa correcta y justa, y esa era Amparo. Amparo, una voz valiente, en la voz, en el canto y en las cuestiones éticas que ella manejaba. Bueno, su voz fue recorrer no solamente en América Latina, también en Europa. Los compañeros de Europa cuentan lo que les tocó viajar, entre ellos Oscar Chávez, Los Morales, compañeros como Adrián Goizueta, Luis Enrique Mejía Godoy, que viajaban juntos por Europa. Era un encanto la participación de ella en la unificación del grupo humano que viajaba. Eso era también algo muy importante que tenía Amparo Ochoa. Hay una cosa interesante por último que quiero señalar. Por ejemplo, a veces se habla muy de cuántos discos ha grabado Amparo Ochoa. Yo me tomé la molestia. Hoy te dije, no puede ser que siempre estemos viendo que fueron 10, que fueron 15. Bueno, yo lo voy a señalar como aporte. La discografía. En Discos Pueblo grabó 7 discos. En Pentagrama fueron 10 discos. En RCA Víctor, un disco y un disco en Polygram que grabó y produjo Oscar Chávez en Polygram. Y después infinidad de discos colectivos, como 7 o 8 discos colectivos donde la voz de ella estaba presente. Es un dato interesante. Te quiero decir que en Pentagrama teníamos grabado 8 discos y recuperamos, después de su muerte, nosotros teníamos un archivo que nos dejó Amparo con cassette, y ahí empezamos a estudiar, al escuchar, que nos sirvió para hacer el documental también. Fueron como alrededor de unas 40, 50 horas de grabación en cassette, programas de radio y todo. Ahí recuperamos, que ya editamos en forma digital, 2 discos. Uno grabado en Sinaloa con la banda de Tierra Caliente y otro grabado con el grupo Sacil. Tierra Blanca. Tierra Caliente es Tierra Blanca, es Juan Reynoso, no la Tierra Caliente. Y estamos por sacar otro nuevo disco que hemos encontrado de canciones inéditas no conocidas en las grabaciones de Amparo Ochoa. Bueno, es todo lo que puedo aportar.
orden? Sí, ¿cómo se...? Hola, buenos días. Bueno, pues para que sea en orden. Pues primero, muchas gracias por la invitación a Margarita a cantar. Para mí es de verdad muy, muy emotivo, muy conmovedor estar aquí con gente que pues ha marcado mis pasos y que además pues es entrañable, que quiero mucho, que son ya pues prácticamente familia. Y yo escribí unas palabras porque desde que me invitaron la verdad es que era tanto lo que yo quería decir que dije, híjole, no, es demasiado. Entonces más bien para sintetizar y pues meramente como una primera introducción, porque siempre hay tanto que decir, pues es un textito, ¿no?, breve, que creo que también es importante hablar de Amparo desde lo que ha significado en uno, porque de Amparo pues además aquí hay colegas que tocaron con ella, entonces pues conocen anécdotas y todo. A mí pues no me tocó así, ¿no? Yo la conocí de niña, tengo un disco autografiado de ella, por cierto, pero pues no, a mí no me tocó, digamos, la convivencia con Amparo. Me tocó, por ejemplo, tocar cuando el festival Todos con Amparo, en ese entonces yo tocaba con el Negro Ojeda, era mi maestro, pero también algunas veces me invitaba pues, a tocar la guitarra. Yo estaba muy, muy chavita, entonces pues estuvimos aquí en el Museo de Culturas Populares tocando para el festival Todos con Amparo, y por ahí hay unas fotos y para mí es de los momentos memorables. Bueno, les leo este textito. Amparo Ochoa era la consentida de mamá y de papá, y mía. Recorrer de nuevo su discografía es transitar las rutas de mi corazón, de mi historia personal y de la belleza más digna de nuestro México y nuestra patria grande, Abya Yala. Hace unos días escuchaba una charla del presidente Petro de Colombia. Entre muchas cosas sabias y sorprendentes que dijo, llamó mi atención que mencionó que hay seres humanos de la vida y de la muerte, constructores y destructores. Es así, al modo de Eric Fromm, pero en versión sabrosa Abya Yala. Indignos e indignados, dijera Eduardo Galeano. Y los artistas servimos a una u otra causa. Amparo es vida y más, es inmortal. Recordé el memorable ensayo de Patricio Mans sobre Violeta Parra, en donde analiza por qué ella es espejo entre tantos espejismos. El artista verdadero no se traiciona a sí mismo, no cae en la trampa de cambiar oro por cuentas de vidrio, fama, dinero, que es igual a industria, y que no es lo mismo que cultivar cotidianamente el alma en pro de una misión despertadora de conciencias. No confunde los medios con los fines. En este mundo que hoy vivimos hay artistas y hay productos. No todo lo que brilla es oro. La intención es lo que cuenta. Integridad, honorabilidad definen a una mujer como Amparo. Espíritu diáfano que nos canta y mueve en lo más hondo. Su voz camina entre nosotros y nos habita en los sentimientos, pensamientos, palabras y obras. Y todo eso a mí, ¿para qué me ha servido? Amparo es mi linaje de viento, el de Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, Víctor Jara, Daniel Biglietti, Oscar Chávez, el Negro Ojeda, los Intis, los Quilas, Pueblo Nuevo y tantos más. Definí mi sentido y razón con sus discos. Son parte del soundtrack de mi vida desde muy temprana infancia. Cantaba con los niños cuando yo era niña. Me hice mujer con su disco Mujer y tuve la claridad de tomar decisiones que no hicieran que mi vida se fuera al agujero como la mugre en el lavadero. Los duelos son procesos largos, tienen etapas. Amparo se fue pronto. Personalmente me queda claro, no está conmigo, está en mí. Pero como sociedad hemos sido bombardeados por tantas falsedades que hay que poner el reflector en quienes son nuestras piedras angulares. Hay que querernos más, lo que somos, quienes somos y cómo somos. Yo hablaría así para empezar de Amparo Ochoa y le cedo la palabra a mis compañeros. Bien, me toca.
Pues primero que nada agradecer a los organizadores de este evento la invitación. Y en realidad hay muchísimo que contar, muchísimo que platicar, muchísimas cosas que se vienen a la memoria de todo el tiempo que estuvo Amparo con nosotros. Yo conocí a Amparo por medio de José de Molina, que también ya se fue, en un evento que se hizo en Casa del Lago, en donde yo acompañaba a José de Molina y llegó Amparo y pues nos sorprendió a todos porque era una voz diferente, era una actitud diferente y además lo más maravilloso de todo, era una mujer luchadora. Cosas raras en aquel momento porque era como un movimiento de los estudiantes, no de las estudiantes como dicen ahora, ¿no? Pero entonces en el foro de la Casa del Lago fue donde conocí yo a Amparo y de ahí en adelante empezamos a cantar, a tocar en muchos lugares. Yo era guitarrista de José de Molina y a veces me tocaba acompañar a Amparo, sobre todo cuando íbamos. Había una organización que se llamaba el ACRA, Arte Colectivo Revolucionario en Acción, así se llamaba. Estaban Mascarones, Matatzinjas, José de Molina, Juan Alejandro, Amparo Ochoa, Judith Reyes, y era un colectivo de gente que íbamos sobre todo a las normales rurales. Y allí es donde Amparo brillaba realmente porque era maestra. Ahí era la maestra Amparo Ochoa, visitando las normales rurales, que era su lugar, su origen, su alma mater, ¿no? Entonces llegábamos a esos lugares y acompañar a Amparo fue para mí algo que pues, me gustaba mucho, era maravilloso, era comunicarse con la guitarra con ella y sentir lo que cantaba. Ya después nos separamos, bueno, yo me fui por otro lado, me fui a rock and rollear, pero entonces, y ya me enteré que Amparo salió, después de mucho tiempo me enteré que andaba por Holanda con el grupo Cecil. Entonces dije, bueno, pues qué padre que ya anda por allá una representante de México cantando este tipo de canciones. Y después también volví a ir a Holanda con Oscar y Los Morales, y ahí fue donde empezamos a volver a reunirnos, porque entonces yo ya tocaba con Oscar y había eventos en los que participábamos. Yo me recuerdo con mucho cariño de la última vez que yo acompañé a Amparo Ochoa. Bueno, antes la acompañamos, estaba un trío que acompañábamos a Amparo, era Manuel Guarneros, Daniel Pineda y yo. Yo entré en lugar del Toto, que en paz descanse, se nos acaba de ir hace poquito, Crescencio Lucio Malacara, y andábamos en diferentes lugares con ese trío. Después ya yo me fui yo con Oscar y ya hicimos una serie de giras, pero la última vez que les comento que yo toqué con Amparo fue en un festival, se llama el Festival de Centro Histórico, en donde hicieron el trío famoso de Amparo Ochoa, Tewa y Oscar Chávez, acompañados con la orquesta del maestro Daniel García Blanco. Y en esa orquesta yo estaba tocando el bajo en ese entonces. Entonces, pues, fue la última vez que yo toqué con Amparo. Después nos enteramos de que ya andaba pues para retirarse de este planeta, y en donde esté ahorita, pues que esté bien. Hay muchísimas cosas que vienen a la memoria, pero lo más importante es que Amparo Ochoa, como cantante, como mujer luchadora, como revolucionaria, como gran artista, como gran animal escénico, como luego nos decimos a nosotros mismos, junto con Jean Michel, Judith Reyes,
Margarita Bauche, un montón de gente, de compañeras que han sido y han pasado significativamente en estos escenarios cantando este tipo de canciones que nos comprometen y que nos hacen reflexionar. Amparo fue una gran luchadora y una gran influencia para muchos de nosotros. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Amelia Escalante, yo soy cantautora. Agradecida por la invitación. Cuando me invitaron dije, ¿yo qué voy a hacer ahí? Yo no conocía a Amparo, no la conocí personalmente, no fui tan afortunada, pero algo me dijo Margarita, dijo, ¿qué influencia tiene Amparo en tu hacer? Y realmente sí, ella es culpable de que yo cante. Ella es culpable. Yo soy maestra también, fui maestra 25 años y me encanta la guitarra, igual lo que hablan de que Amparo cantaba sus clases, claro, la música presente y esa similitud, ¿no?, de la docencia con la música. Pero ¿por qué yo empiezo a tocar la guitarra? ¿Por qué yo empiezo a cantar? Escucho en una ocasión a Amparo Ochoa cantando La maldición de la Malinche. Yo no sabía de quién era la canción, después supe que era de un tal Gabino Palomares, al que quiero mucho también. Y cuando yo la escuché, yo dije, yo quiero cantar esa canción. Yo quiero cantar esa canción así como yo la cante, con 2 acordes, no sé. Fue de las primeras canciones que yo empecé a cantar. Pero una cosa me llevaba a la otra, porque yo empecé a conocer a Amparo por su música, escuchando sus discos y conociendo a Amparo a través de sus letras. Es cierto que Amparo tenía una voz extraordinaria, de verdad, pero para mí más que su voz era su sentir. Cuando yo escucho que ella le canta a los niños, ese canto que dice, no me reclame niño, si lo aguanto. Ella retrata a esa mujer trabajadora que está luchando por ella y por sus hijos, ¿no? Y cuando la escucho cantar una canción que nadie se atreve a hacer, que tiene que ver con el estigma social del aborto en las niñas, cuando agosto era 21, no, de verdad, o sea, yo decía, no, es que esta mujer es de otro planeta. Impresionante, ¿no? Cómo ella, a través de la música, nos transmite esa potencia de convencimiento, de poder decirnos, es por aquí, es que nos están dando por aquí, ¿no? Vamos por acá, ¿no? Cuando canta el basón, ¿no? O sea, todo que dice la compañera, ¿no? O sea, todas las canciones, muchas canciones, el mismo proyecto cardenista, ¿no? Ella cantando canciones a Lázaro Cárdenas, ¿no? A Zapata, Emiliano Zapata, o sea, a Villa, ¿no? Siempre como la maestra que fue, ¿no? Como la maestra que fue siempre enseñándonos. Entonces yo, de verdad, en mi corazón, pues yo tengo a Amparo muy, muy adentro, muy arraigada. Gracias por invitarme. Ella es culpable de que yo esté cantando y que yo ande por aquí, por allá, pero realmente ella fue un buen impulso y pues yo bien agradecida por la invitación, compañeros. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, bueno, ya tarde, ¿verdad? Déjenme ver por dónde comienzo. Quisiera recordar a un amigo muy querido. Ojalá se pueda ver un videito al final donde le acompañamos Crescencio Luso y yo.
yo compartí una parte muy importante de mi vida, tanto con Crescencio como con Amparo. Les platico, yo llegué a tocar con Amparo un poco de rebote. En esa época tocaba en la Peña Tehuicalime con el grupo Canec, la Peña Tehuicalime, a la cual llegaron Gabino Palomares y Crescencio. Nos hicimos muy amigos, fui de las primeras personas en conocerlos. Y bueno, ellos tocaban en otros lugares, conocieron a Amparo. Amparo comenzó a tocar La Maldición de Malinche, pero yo la vi ya muy lejana, ¿no? La llegué a ver en algún festival también, un festival que se hizo para un terremoto que hubo en Ciudad Cerdán, en la Arena México, que fue memorable en aquella época. Bueno, un día me habla Crescencio y me dice, oye, ya estaba tocando con Amparo, tocaba en un folclorama con ella y eventos. Me dice, fíjate que Amparito me pidió para el primer festival de oposición que a ver si había alguien que se pudiera añadir al grupo que tocara flauta o violín, y pensé en ti. Y bueno, pues con mucho gusto, es más dinero, no, pues, al contrario, para mí era un privilegio, ¿no? Conocerla. Total que fui, todavía tengo por ahí la fotografía de ella. Pasó el festival. Al segundo festival me vuelve a llamar, terminando el festival, en la presentación me dice, oye manito, fíjate que hay unas presentaciones en escuelas, me gustaría que nos acompañaras, como ves, ahí sí hay dinero. Pues sí, no voy por dinero, ¿no? Iba por el gusto de conocerla, y se fue dando con el tiempo que, bueno, acompañarla a muchos viajes y conocer muy de cerca a su familia. Lo que platicaba Modesto de veladas con su papá, cantando, todo eso me tocó vivir con ella. Y yo lo que rescato son dos cosas. Lo que rescato de mi vivencia con ella es haber comprado su exagerada sensibilidad, y yo creo que fue lo que la llevó a la tumba. Finalmente, ahorita platico una anécdota, y la etapa de aprendizaje tan grande para mí. Viajar por todo el país, las normales, las giras de ISSSTE, etcétera, etcétera. Y su sensibilidad, me recuerdo una presentación de las últimas que hubo en el Teatro de la Ciudad, estaba cantando a Malagueña. Salió del escenario al final a llorar. Explotó. Tuve también la fortuna, en cierto sentido, de estar en su última presentación, que fue en Houston, abriéndole a los Caifanes, no más ni menos. Y ya eran un grupo muy conocido. Bueno, pues al final, había un montón de. Bueno, más bien, para comenzar, yo dije, nos van a comer. Íbamos también, Crescencio y yo. Y bueno, se presenta Amparo, le fue súper bien. Al final había colas inmensas pidiendo autógrafos a los Caifanes, y era más grande la de Amparo. Y bueno, pues ya me tocó todo el proceso de que nos fue dejando. Pero no sabemos el sentimiento. Hay muchas cosas que yo creo que podríamos ya platicar entre nosotros, pero sobre todo la gran sensibilidad que tenía y el aprendizaje que dejó en mi vida. Bueno, dadas las circunstancias, tal vez podríamos hacer una ronda similar, ¿no? Para que cada uno vaya agregando cuestiones que han salido por parte de otros, o completando lo que habían pensado decir desde un inicio. Todavía tenemos algunos minutos, y esto es importante porque al final de esa segunda y última ronda daríamos la intervención al público, que tendría que ser básicamente 2 o 3 personas que hicieran una pregunta o una intervención, después de la cual cada uno de ustedes haría una ronda final para cerrar este encuentro. ¿Les parece? Señor López. Yo me acuerdo con mucha alegría de Amparo. Le voy a contar una historia pequeña.
que nos tocó vivir en uno de los viajes en Ecuador. Resulta ser que después de finalizado el festival que había en Ecuador, en ese festival iba Daniel Tullman, Caíto, creo que iba Ramón, creo que iba también. Sí. Iban muchos compañeros. Resulta ser que un compañero de la comunidad peguche, indígena de Ecuador, en la provincia de Imbabura, nos invita a un casamiento indígena que se casaba su hermana con otro compañero ahí en Imbabura. Cuestión que agarramos la camioneta, una camioneta que nos traslada, y en el transcurso de la camioneta se iba parando a refrescarse de las noches etílicas que habíamos tenido, los compañeros, fundamentalmente porque el camparo no tomaba nada, y se fue demorando el viaje. Cuestión que llegamos a un punto y el chofer dice, no sé para dónde ir, hay un camino para acá y un camino para allá. Entonces, en el camino de este lado hay un compañero indígena sentado y le pregunta al chofer para dónde queda tal lugar que tenemos que ir a un casamiento. Y dice, si me suben, me llevan, yo le indico dónde es, dice el compañero. Agarramos rumbo a donde él decía y camino, y yo veía que el camino no había retorno, que era todo un solo camino de ida, no había, y al lado el precipicio. Cuestión que después de media hora le preguntaban, ¿falta mucho? No, ya vamos a llegar. Caíto iba adelante y se había pasado atrás para que el compañero fuera delante del chofer. Llegamos a un punto, dice, aquí es. Y cuando baja, tiene toda la familia de él a saludarlo. ¿Cómo que aquí es? Sí, acá está mi casa. A donde ustedes van es el otro camino. Nos quedamos así, ya era tardísimo. Entonces en ese momento hay un largo silencio y Caíto empieza, dale tu mano al indio, dale tu mano al indio. Entonces, eso se lo conté después a Daniel. A mi gente se lo conté, se moría de la risa. Pero bueno, entonces llegamos al punto, al final llegamos y ya se había terminado el casamiento. Retornamos y digo, bueno, vamos a la peña de Enrique Mares que está en Ibarra. Y resulta que dice, no, pero ahí escuchó música. En medio de una bosque enorme en la montaña, había una música. Dice, acá debe haber algo, debe continuar la fiesta, porque nos habían dicho, la fiesta continúa en la casa de los compañeros. Bajamos y efectivamente ahí seguía la fiesta, los bailes y todo eso. Entonces, Amparo se entretiene, deja a Camarita hablando, nos vamos. Llegamos a la noche con un frío enorme a la peña, y en la peña ya teníamos un hogar tranquilito, fueguito, calentito, traguito para tomar caliente, canelazo, perfecto, todo en orden. Y ahí estábamos ya establecidos, listos para, terminando eso, irnos a Quito. Amparo, con una dulzura enorme, me dice, Modesto, que se me olvidó el bolso en la fiesta. ¿Y qué tenés en la bolsa? Todos mis documentos que tenemos que viajar mañana, el pasaporte, todo. Quedó ahí. ¿Y qué hacemos? Ir a buscarlo. Le digo, el asunto es ir a buscarlo ahora porque no había otro momento. En medio de la noche enfilamos. Nadie se anotó, eso sí, los compañeros se olvidaron, estaban en la guitarreada, seguían todos felices. Entonces empezamos con el chofer, Amparo y yo, esa subida en la montaña, otra vez la oscuridad total, no veíamos nada, dábamos vueltas, no escuchábamos nada, ni ruido, ni nada. El compañero chofer, que era bien buen vaqueano, solía decir, no, creo que por acá, medio de la noche, no había luces, no había mucha luna. Hasta que al final descubrimos, después de dar vueltas y vueltas, descubrimos dónde estaba el bolso. Ahí lo había dejado al lado de un árbol, Amparo bajó, recogió el bolso y nos fuimos. Pero una cosa que me quedó a mí increíble, normalmente nosotros somos, imagínense, nos pasa una situación como esa y tenemos que viajar, nos ponemos muy nerviosos, ¿no? Yo particularmente me pongo, digo, ¿cómo me pasó esto a mí, no? Amparo una dulzura, era como si no pasara nada. Y así era siempre Amparo. Yo me quedaba contemplando a Amparo y de pronto me puso a cantar y me dice, olvídate, Modesto, ya lo encontramos, esto está bien, ya seguimos. Y se cantaba y era como si nada hubiera pasado. Esa era una forma de ser de Amparo que a mí me encantaba para todo lo que tenía que hacer. Así como varias veces decía,
Modesto, tenemos que inventar algo para ir a Guayaquil, porque tengo que hacer una cosa ahí, qué sé yo. ¿Cómo hacemos para conseguir los pasajes? Bueno, y ahí íbamos a Guayaquil, a donde quería ir. Ella siempre lograba lo que quería lograr. Amparo era tosuda, era perseverante y era un temple especial, muy especial. Siempre me acuerdo, hay una foto, estamos en medio de la plaza de Quito y la sonrisa de Amparo junto con Alfredo Cienfuegos, que fue el segundo en grabar Haciéndose Novio, porque esa era otra cosa de Amparo que siempre se señala, la capacidad de Amparo de descubrir compositores permanentemente, ¿no? Como descubrió a Pancho Barrigal, como descubrió a Enrique, no descubrió, Enrique Ballester ya venía de un trabajo intenso en el Cleta, en el teatro, en la composición musical, y se empató también con esas canciones que hacía Enrique, que le pegaban muy bien al sabor de Amparo Ochoa. Bueno, hay muchas cosas más, pero me acordaba de esa historia. Pues sí que hay muchas cosas más. Yo, nomás de oírlo, se me ocurren muchas ideas. Y justo enlazando con lo que estaba comentando Modesto, sí, Amparo es una tremenda visionaria. Si uno escucha toda su discografía, pues ella fue pionera en cantar en lenguas originarias. Tiene por ahí una grabación, Mayo Lloreme, impresionante. También el repertorio de música tradicional, y ahí hay que acentuar que se supo rodear de los mejores músicos en ese momento, o sea, el movimiento de gente, pues, los folcloristas o de Sacil. Eso también habla de ella tener mucha claridad en lo que quería hacer como artista, y también el canto nuevo, efectivamente. Su repertorio además me parece muy lúcido. Lo que siempre escogía realmente era lo mejor de lo mejor, y cada disco tenía un perfil muy claro, como todo un concepto: mujer, los niños, vamos juntos, que se inclina más hacia todas estas compositores del canto nuevo. En fin, había mucha claridad en ella, que eso también, pues, creo que es muy importante en el legado que nos deja. Otra cosa que creo que sí es muy importante tomar en cuenta es: mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Y efectivamente, Amparo también fue parte de un movimiento que creció entre machos, y podemos hablar de eso muy de fondo, ¿no? Y es muy lamentable porque, claro, yo no voy a hablar de cosas personales, pero incluso dentro de nuestra comunidad hay gente que es capaz de maltratar muy feo, y yo sé que Amparo hubo quien la maltrató también, y eso es por ser mujer. Y también, bueno, es doloroso, pero hay que reconocerlo, porque el legado de Amparo también es el amor de sanar, ¿no? Por algo ella graba Por Quien Merece Amor, que justamente es el amor que sana, es el que merece amor, por quien merece amor. ¿Quién merece amor? Y yo sí veo a Amparo muy claramente cuestionándose estas cosas muy de fondo, como artista, como ser humano y como mujer, porque finalmente, bueno, pues creo que esas aristas también uno las ha vivido como mujer. También quisiera yo hablar de esta parte del sentido y razón, ya en mi parte personal. Yo me definí como una folclorista con formación académica. Entré a estudiar guitarra en la Facultad de Música de la UNAM, pero ya para ese entonces yo me veía más como un perfil como el de Atahualpa Yupanqui, o el de Violeta Parra, o el de Amparo Ochoa, que con un perfil a la usanza europea, ¿no? Del repertorio, que me encanta y me fascina y lo seguiré estudiando toda mi vida, pero pues que yo ya venía de toda una historia desde el kinder, por mi propia historia personal, pues de contacto con los exilios. En fin, es una historia que ahorita no viene mucho al caso, pero pues definitivamente yo ya venía tocada por todo eso, y también, pues, como lo conté, por cómo eran mis papás, ¿no? Y en ese sentido también Amparo fue marginal como mujer,
fue marginal de la industria en esos años de Siempre en Domingo, pero también fue marginal de las academias. En las academias, en todos mis años de formación, yo finalmente me volví el primer caso de titulación con un programa folclórico académico en la Facultad de Música de la UNAM. Me costó 20 años, por una cosa ya de necedad mía, de pues me titulo haciendo lo que hago, no me titulo. Y bueno, ahí sí agradecer para mí siempre a mis colegas de guitarra que finalmente se unieron y fueron los que me apoyaron y me avalaron para que esto sucediera. Fue un acontecimiento, pero en todos esos años para mí formativos, pues recorrimos de todo, desde la heroica de Beethoven, lo que pudiera incluso ser música de, pues digamos, de protesta, porque eso tampoco es nuevo, siempre ha existido. La música de protesta, ¿no? Escuchamos, no sé, por decirles de Penderecki, esta obra impresionante, ¿no? El treno por las víctimas de Hiroshima, pero muy rara vez escuchamos a Candelario Huízar o al mismo Silvestre Revueltas. ¿Y qué les puedo decirme del movimiento del canto popular? O sea, marginal totalmente Amparo Ochoa, todos nuestros grandes, entrañables artistas, pues totalmente marginales. Alguna vez yo le dije a algún maestro que quería yo que analizáramos obra de Pérez Prado y me dijo que esa era música de segunda, así. Y yo llegué y le puse una grabación y le dije, de alturas, del Inti Illimani, y le dije, pues si esto le parece a usted música de segunda, pues yo soy un músico de segunda, porque a esto me voy a dedicar en toda la vida. Entonces también en esto fue marginal Amparo Ochoa, y el resultado también que a mí es a donde quiero llegar es la visibilidad. Hace unos días también me topé con una frase contundente de estas de Guillermo Prieto que son así, ¿no? Y Guillermo Prieto decía, revolución que canta triunfa. Si nosotros revisamos la historia de nuestros pueblos, todo lo que hemos mencionado, si hablamos de Uruguay, pues hablamos de Biglietti, ¿no? Hablamos de Citarrosa. Si hablamos de Chile, pues hablamos de Inti Illimani, de Víctor Jara, de Violeta Parra, de Quila. Si hablamos de Argentina, pues hablamos de Atahualpa, de Mercedes Sosa, y así nos podemos seguir. De Cuba, pues Silvio Rodríguez, y todo lo que también viene en todos los entornos, pues, ¿no? O sea, podríamos hablar de Villalobos, de Brauer, de Piazzolla, o sea, de tanta gente. Y sin embargo, yo lo que veo es que en este momento de nuestro México, alguien como Amparo Ochoa y como grandes artistas que están presentes ahorita y que seguimos, porque me incluyo ahí, estamos totalmente marginales, seguimos marginales, sigue habiendo una invisibilidad, y no es posible que en este momento, no me voy a meter obviamente en la cuestión política para nada, pero sí, si definimos lo que es política, ¿no? Son las actividades que definen los rumbos de un país, y la música, los músicos y los grandes músicos como Amparo Ochoa, como Óscar Chávez, pues no están suficientemente visibles, tampoco lo actual. Y creo que si uno de los objetivos o metas de este conversatorio, que para mí es sumamente relevante, tendría que ser ese, porque el soundtrack de lo que estamos viviendo hoy en día es ese. No son las cuentas de vidrio, no son las falsas comerciales, son estos artistas verdaderamente que han enraizado en nuestras almas. Y bueno, pues por ahí eso es lo que ahorita les podría yo decir. Gracias. Bueno, hay muchísimas cosas que vienen a la memoria, anécdotas y cosas que se vivieron con Amparo, y les voy a platicar dos que me recordé. El video que pasaron al principio, donde yo estoy como un escuincle, fue hace por 1980, por ahí. La anécdota de ese video es que Antare nos habían invitado a un programa que hacía el Congreso del Trabajo
lo grababan en los estudios que estaban ahí en Flores Magón, un edificio, me acuerdo. Se grababan y pasaban los sábados a las 7 de la mañana ese programa. Era el programa del Congreso del Trabajo. La historia es que me dijo, vamos a cantar en este programa. Órale, vamos. Y armamos un repertorio que eran 2 canciones nada más. Creo que íbamos a cantar la profesora y ya no me acuerdo qué otra, pero los caballos, bueno. Llegamos y todos bien contentos, pero resulta que nos encontramos también que al mismo programa estaba invitada Amparo. Y bueno, pues que felices ahí, todos vamos a hacer. Y empezó Amparo a verse raro en ella, preocupada y nerviosa. Y bueno, pues ¿qué pasó? Ya se llegaba la hora de grabar y se asomaba a la puerta. ¿No? Resulta que el guitarrista que le iba a acompañar ese día era el Toto, Crescencio Lucio, y nunca llegó. Entonces nos ofrecimos y acompañamos a Amparo el Jacinto Zenobio, y ahí está para la historia. Esa es la historia de ese video. No estaba programado y miren lo que provocamos. Bien. La otra historia es que había un compañero cuando existía el Comité Mexicano de la Nueva Canción. El compañero Alejandro Stewart, que era el fotógrafo oficial de toda la banda, chileno, era también compositor y estaba en pláticas con Amparo para hacer un disco de sus canciones cantadas por Amparo, y los arreglos de ese disco los estaba haciendo Manuel Guarneros, y me invitaron porque yo estaba entonces de bajista con Oscar. Vamos a grabar un disco de Amparo, pero vamos a producir a Alejandro. Y ya no salió. Se fue Amparito, y después se fue Alejandro, y ahí se quedó. Eso es, pero quedó en mi corazón y en mi mente ese cariño que tuvo Amparo para todos nosotros, y sobre todo de Alejandro Stewart, que ese día nos dimos cuenta que todas las canciones que escribió figuraba Amparo, pero en serio, ya más no por ver, como mujer, como luchadora y como gran artista. Grandes historias, grandes anécdotas. Pues yo nada más cierro mi participación agradeciendo a la energía de Amparo, a donde esté, por este gran legado que nos ha dejado a todo México y a todo el mundo musical. El escuchar a Amparo, el vernos reflejados en ella un poquito, en sentir que Amparo ha sido semilla importante en la creación de la música mexicana, en las lenguas indígenas, en la canción infantil. Y yo como artista independiente, pues todo mi agradecimiento a Amparo, a su trayectoria, a su alegría, a sus sinsabores, porque también nos hizo conocer sus sinsabores amorosos por medio de sus canciones. A todo eso agradecemos a Amparo. Muchas gracias. Bueno, suscribo las palabras de todas las compañeras, compañeros, especialmente algo que señaló Anastasia, el gran acierto que tenía para escoger su repertorio. Escuchaba una canción y decía, esto es bien importante cantarlo. Repito, la cuestión de la sensibilidad, la gran sensibilidad que tenía en general hacia la vida. Y para mí, insisto, pues ha sido un privilegio de vida haber compartido una parte de mi vida con ella. Y bueno, pues comentarios, ¿no?
Muy bien, este humilde moderador agradece la moderación de la toma de la palabra de los compañeros que nos permiten todavía algunos minutos para que podamos escuchar la participación del público. Hay una mano levantada, yo diría, hay 2 manos, 3 manos, 1, 2, 3, 4, y ahí terminaríamos este maravilloso conversatorio. Parte de lo que es importante tomar en cuenta es que los horarios son fundamentales para todas las instituciones y que no obstante nos pasaríamos todo el día hablando de amparo, debemos terminar en algún momento. De acuerdo, entonces Víctor, que por favor en el número de participación que yo les di, vayan pasando aquí a esta parte para hacer su participación y que puedan quedar grabados para los mismos efectos. Así que, por favor, maestro, adelante. Gracias. Mi nombre es Jorge García Montemayor, soy guitarrista, participante de este movimiento. Muchas gracias a todos por sus invaluables testimonios. Y quisiera centrarme en un pequeño comentario que hizo la compañera Anastasia, de darle un poquito la vuelta a lo político, y yo creo que este conversatorio se trata justamente de eso, de la canción política, aunque en este se trató sobre la figura de Amparo Ochoa, es una digna y fuerte representante de la canción política, y creo que tenemos que abundar en eso. Me parece que la mayoría de los testimonios lo hizo sin ningún temor, ¿no? No sé si se refería a no criticar un régimen en el que estamos ahora con la señora Presidente, doña Claudia, ¿sí? Por ser políticamente incorrecto, pero yo creo que no debemos tener un temor a eso. Si somos artistas marginales, que yo no estoy de acuerdo con ello, porque hay un gran público que sigue a todo este movimiento cultural latinoamericano y mundial, yo creo que no le debemos tener a meternos en cuestiones políticas, ¿no? Yo incluso exhortaría a entrarle de ello, ¿no? Porque de eso se trata este conversatorio. Gracias. Justo sí, un conversatorio en donde venimos a conversar, tendremos seguramente mesas de debate en donde llegaremos a debatir. Hoy venimos a conversar, y qué bueno que en esta forma de conversar podamos conversar desde nuestros propios puntos de vista. Eso es espléndido. ¿A quién le dije 2? Sí. Adelante, por favor. Parece que seguimos casados, pero no es cierto. Bueno, no sé, yo no, eso no sé. No, lo que pasa es que ciertamente cuando me hablaste para invitarme a participar en la mesa, dije no, porque no conviví tanto con Amparo, no fui su amiga. Me hubiera gustado hacer algo como lo que hizo Anastasia, un análisis de recuperación de obra, y seguramente con más experiencias que la que yo tuve con ella, pero ya no había tiempo. Y el escuchar, aunque llegué tarde, lo que escuché, hay 3 momentos que me marcaron, no como amiga de Amparo, pero sí para ver el nivel de respeto que tenían por ella, que ustedes lo saben mejor que yo, la gente de El Salvador. Una de esas fue cuando murió Monseñor Romero en el Chopo. Amparo estuvo en esa presentación, en ese homenaje que le rindió, creo que el Yolo Cambaitá, pero también alguna otra organización que estuvo haciendo esta producción. Y cuando se presentó Amparo era un silencio tremendo, ¿no? Era realmente el acompañamiento a un duelo nacional en El Salvador. Ahí yo sí me quedé pasmada. La otra
Jorge y yo fuimos parte de lo que fueron las actividades de la firma de los acuerdos de paz de El Salvador, y la primera invitada fue Amparito, Jonathan Baita y nosotros, pero ese mismo respeto donde estaba la plana mayor de representaciones eclesiásticas, progresistas, políticos, todo el mundo, y cuando cantó Amparo, el silencio absoluto. Lo que yo leía cuando era secretaria de Gabino en el Comité Permanente Internacional de la Nueva Canción, Gabino tenía muchas revistas de la Alemania oriental, democrática, democrática, y las participaciones de Amparo y el respeto que le tenían en los artículos. Entonces, luego con el documental de Modesto, donde uno ve el tamaño que adquiere en Argentina, es decir, sí nos encontramos frente no solamente a la amiga, a la compañera, a la mujer, sino a un artista de dimensiones mayúsculas, por sus propias convicciones, por su gran talento, su compromiso educativo y moral. Y la última, que esta es más graciosa, fuimos a cuidarla varios, cuando estaba no me acuerdo si en el departamento de Tegua. El hecho es que me habla Gabino y me dice: oye, hay que cuidar a Amparito, necesito que vengas porque está Tegua, pero no permitas que le dé nada, ni un tecito, ni un rezo, ni nada, ¿no? Porque querían medicarla de otra manera, pero era la situación muy graciosa. Entonces yo, que veía a Tegua como hermanas mayores de Amparito, pues no sabía qué hacer, me enfrentaba a una decisión terrible si es que Tegua me decía que le diera algo, ¿verdad? Pero bueno, esas cositas van llenando la historia de cada uno de nosotros, y Amparo no solamente está en nuestra memoria. Yo me he encontrado, por ejemplo, gente que nada que ver con nuestro movimiento, que no está ideologizada, politizada, y que la reconoce. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por todo lo que ha sido expuesto en este conversatorio. Mi nombre es Lourdes Villafaña, viuda de Daniel Biglietti. Y bueno, tomo la palabra, como decía Nayeli, para hablar un poco de las vivencias personales. Las canciones de Amparo iluminaron mi adolescencia, seguramente oídas en la Peña de Amparo y Margarita, o a través del disco que grabó el Pentagrama. Por primera vez yo oí en su voz la canción Puricito de Daniel Biglietti, que ella grabó. Y bueno, años después yo conocí a Daniel y puedo dar testimonio, eso es lo importante, del cariño y de todo lo que él valoraba su obra. De hecho, él difundió mucho su obra a través de su programa de radio Tímpano, que también salía acá en Radio Educación. Y después le faltó tiempo para hacerlo en la televisión, pero durante toda su vida él admiró el canto de Amparo, la conoció personalmente y dejó como un borrador para su último disco, que desafortunadamente no logró sacar a la luz, pero que era en homenaje a Amparo, que se llama Canción de Amparo. Muchas gracias. Equivocarme pensando que esta fue ya la última participación del público. No, hay una más y con esto cerramos. Muchas gracias y disculpa. Hola, no se preocupe. Buenas tardes, gracias a todos y gracias a ustedes por participar en esta mesa. Mi pregunta más bien es, yo no conocí a Amparo, me llegó muy tarde en la vida, pero ahora la disfruto. Tengo dos preguntas para ustedes. Primero, si
cómo definir esta canción como música de protesta, canción de protesta, trova, canción latinoamericana, canción política, canción de lucha. O sea, hay muchísimos conceptos. Y si es necesario que empecemos un poco a acotar nuestros términos, porque como lo decía la maestra, en la escuela, en los estudios musicales existe un concepto o una acotación. Y la siguiente pregunta es si la canción de protesta sigue siendo incómoda para los gobiernos presentes. Gracias. Muchas gracias. Debo decir, sí. Que el primer conversatorio de esta serie, el primero, que se inauguró en el Instituto Politécnico Nacional, aborda precisamente el concepto de la canción política y por supuesto no concluye el tema, ni mucho menos, sino que lo deja abierto, pero les recomiendo para quienes estén interesados en esta diáspora conceptual, que vean ese... Puede, por cierto, como dice Margarita, dejaros estos datos, pero les recomiendo mucho este primer conversatorio que salió justamente el último viernes de febrero. Ahora sí, ya sé que hay manos levantadas, esta sería la última participación, haciendo alusión a algunos de los comentarios y concluyendo la participación de este conversatorio para que acabemos en el tiempo estipulado, como debe de ser. Adelante, por favor. ¿Alguien quiere turno? Misael. Sí, nada más para contestar la pregunta que hizo la compañera con respecto a cómo se define ahora este tipo de movimiento de cantores: canción política, canción social, canto de protesta, canto de denuncia, canto, etcétera. Nosotros hemos conformado, junto con otros compañeros, el Comité Mexicano de la Canción Necesaria. Y es eso, es un canto necesario. Nada más diría una cosa así rápida. Yo creo que una figura como la de Amparo abarcó tantas cosas, porque grabó arrullos, grabó música tradicional, grabó en lenguas originarias, incluso hizo arreglos ya más contemporáneos en su momento, pues, ¿no? Pero también grababa con instrumentos de origen prehispánico. Su arreglo justamente que arranca con La Maldición de Malinche, pues es un arreglo magistral que hizo Pepe Ávila, me parece, y creo que yo más bien pensaría que habemos artistas, yo no podría definir, pero abarcan tanto que yo diría que es el canto del viento de Atahualpa Yupanqui que aquí traigo, ¿no? Creo que Atahualpa lo definió muy bien, digo, no voy a entrar en el texto en el que lo define porque es un texto maravilloso. Y si yo pudiera decirlo de otro modo, pues sería una cantora del pueblo. Ahora los términos siempre son peligrosos porque ahora resulta que hay gobierno del pueblo. Y entonces ahí es cuando ya no suena tan chido, ¿no? Entonces, pero el canto del viento me gusta mucho porque justo tiene que ver de fondo con esto, con el canto del pueblo. Entonces, sin mezclar la cosa de... Yo creo que hay artistas en todo el mundo, porque no es privativo de México o de América Latina, ¿no? Que somos los linajes del viento, que somos parte de esa manera de dejarnos ser, que además pues ahora ya se ha estudiado de manera muy profunda por gente pues muy notable, ¿no? Como Enrique Dussel o como Bolívar Echeverría, gente que ya habla también de la estética de la liberación o de la estética latinoamericana. Y entonces ponerle una etiqueta siempre es peligroso. ¿Qué le podemos decir? Cantora de la liberación. Es peligroso, pero creo que todo eso es Amparo. Y todo eso, pues somos los músicos que nos hemos dejado ser y nos hemos llenado de todo eso que la experiencia también pues nos ha brindado, ¿no? A partir de nuestros pasos. Yo creo que, justo como planteó Modesto al inicio,
esta idea de que ella era maestra y que convivió con los cantores de su pueblo, y luego eso es lo que a ella la define y ella se deja definir por todo eso, me parece sumamente relevante, porque es a partir de la experiencia. Es importante ahí también el prefijo ex, que quiere decir, pues dicho rápido, ponerte en los pies del otro, ser el otro. Y creo que Amparo era eso también, era ponerse en los pies del otro, y a eso suena Amparo, esa es su fuerza, que era el otro, y no era una pose, era en serio. Por eso es que podía hacer cosas como lo que hizo en El Salvador, que es con un solo micrófono, porque sabía de fondo qué es lo que iba a proyectar. Bueno, se podría seguir horas, no sé. Ramoncito, y cerramos con Modesto y Margarita. Ok, adelante por favor. Pues nada más es completar un poquito, es una anécdota, ahorita que mencionó Lourdes, la canción del Borisito. Esa canción en ensayos, eso la toqué alguna vez a Amparo, nos tocó hacer, gira junto con Crescencio a Alemania Democrática, y otra vez la sensibilidad de ella. De repente nos ponía a reír chayotes a Crescencio y a mí. ¿Saben qué? Vamos a cambiar de apertura, vamos a tocar tal. A veces no la sabíamos y había que acompañarla como fuera. Y así nos pasó en Alemania Democrática. Festival muy grande. Dice, oye, ¿te acuerdas de la canción que me cantaste de Daniel Viglietti? Y le digo, sí. ¿Y la podemos tocar? Pues órale, y no la ventana. Y así era siempre, Amparo, muy espontánea. Yo creo que son tantas las definiciones de este movimiento que cada país tiene una definición propia y en cada país existen 40 definiciones. Pero creo que hay una cosa importante que no debemos olvidar y que debemos recuperar. En el año 1962, por primera vez, un grupo de compositores se reúnen en la provincia de Mendoza y crean el manifiesto del nuevo cancionero popular. Y crean ese manifiesto donde están ¿por qué se crea ese movimiento que en aquel momento en Argentina se llama el nuevo cancionero? Eso es importante. ¿Cuál es el contenido de por qué se llama nuevo cancionero y por qué se plantan frente a una sociedad de la cual ellos están en desacuerdo con lo que ocurre para definir lo que pretenden y lo que ocurre en ese momento del país? Creo que vale la pena que se lo lea. Ese manifiesto se puede encontrar en Google o en YouTube. Se busca Manifiesto del Nuevo Cancionero Popular, Argentina 1962, donde participan poetas, músicos, gente del arte, que luego se suma a un momento contestatario de lo que ocurría en aquel país. Yo creo que la definición, son tantas definiciones que ¿cuál sería la exacta? Por ejemplo, ese me gusta el movimiento contestatario. Podríamos agregar 20, pero creo que debemos indagar también mucho más en el por qué se está haciendo eso. ¿Por qué y qué queremos? Porque yo, por ejemplo, hay muchas cosas que han pasado por aquí que no voy a discutir ahora, que no estoy de acuerdo con lo que está pasando a nivel del gobierno, a nivel de la cultura, referente a lo que es este movimiento del canto popular. Eso es lo que yo quería decir. Bueno, yo quiero poner en valor lo difícil que ha sido para ellos y para todos nosotros hablar de un ser humano que trasciende, y independientemente de los estudios, los tecnicismos, me identifico mucho con la experiencia que narró Amelia, porque hay personas que logran trascender por su estatura humana y emocional, que son capaces de tener una enorme sencillez, compartir, dejar en cada uno de nosotros y de todos los que nos vinieron, dejar una huella. Y esa huella es invaluable, no se aprende en ninguna escuela, eso es algo que se trae y se transmite.
Y yo, bueno, podría contar también muchas anécdotas, muchas convivencias, y cada una de ellas me deja un poquito esa parte del dolor como el que manifestó Ramón, que lo sentí muchísimo, porque cuando entramos en contacto las personas a nivel de esas enormes estaturas humanas que están más allá de todo lo que se haya producido, lo que se haya recorrido, están en comunicaciones que van de corazón a corazón. Y yo quería como destacar esa parte de Amparo, sencilla, comunicativa, sí tuvo también una etapa en la que todos teníamos competitividad, pero era una gente cercana, por eso se quedó tan metida y por eso fue capaz de hacer cosas maravillosas como las que planteaba Amelia, sin conocerla, sin caminar con ella, sin convivir, simplemente a través de un canto que tiene verdad, que tiene emociones, que tiene una gran sensibilidad, pues ha llegado y seguirá llegando. Alguien decía por acá a veces, o sea, se llega a un público estudiantil que está metido en el reggaetón y todas esas cosas, y esas canciones logran conmover y logran dejar una huella, porque hay una empatía de la historia que nos está compartiendo, la enorme generosidad de un ser humano con una gran estatura. Eso es lo que yo quería. Con esto concluye este conversatorio. Nos comenta Modesto que va a poner en la mesita de allá afuera unos libros y unos discos de un valor altísimo, pero económicamente totalmente subvaluados, para que ustedes puedan llevarse todos los que quieran. Su valor de 100 pesos estarán en la mesita. Así que yo agradezco en nombre del Instituto Politécnico Nacional a la Fonoteca Nacional, en las personas de Margarita Sosa, a quien me gustaría pedir un aplauso, Heredia, que es a todos y cada uno de los técnicos de la fonoteca que nos han permitido todo esto, y por supuesto voy a agregar algo personal antes de que Margarita Sosa se vaya. Agradezco que nos haya regalado con estos pequeños detalles estéticos en la sala Tomás Stanford, que con todo gusto llegó Margarita a poner sus tejidos y sus artesanías de todo tipo. Gracias, Margarita, gracias a todos ustedes.